mujer agredida sexualmente en una calle de Villaverde, una zona de Madrid, han sido, al parecer, los propios vecinos los que han impedido la violación de esta mujer que, al parecer, podría estar bajo una posible sumisión química. La mujer había salido de un bar acompañada de un hombre cuando en un momento dado otro comenzó a tocarle los senos, a besuquearla sin su consentimiento e incluso intentó bajarle los pantalones en una esquina, pero en un lugar a plena luz del día. Jorge Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches, María José, ¿qué tal? Bueno, menudo caso, y la verdad es que ahí estuvieron los vecinos de Villaverde al quite, compañero. Sí, efectivamente. Estamos hablando de un posible caso de sumisión química, como bien expones, todavía es pronto para saberlo. Confiemos que esta vez se llega a tiempo, porque muchas veces, como consecuencia de la sumisión, pues la víctima no se da cuenta o denuncia más tarde y ya no se pueden activar los protocolos de detención de drogas, de tóxicos en sangre para determinar la sumisión. Afortunadamente, decirte que no es la única prueba que vale para probar en un juicio una sumisión química, sino que valen otro tipo de pruebas como testificales, etcétera. Yo quiero empezar por diferenciar lo que es la sumisión química de la vulnerabilidad química, porque tiene mucha importancia conforme voy a expresar a continuación. La sumisión química pues es la acción de un tercero sobre nuestro organismo. El típico caso es que te metan una droga en la bebida sin que te des cuenta, y la vulnerabilidad química es la situación en la que se pone una persona porque ella misma quiere. Se coloca en situación de vulnerabilidad con su conciencia anulada y por tanto el consentimiento sexual está viciado porque no comprende lo que está haciendo. Por ejemplo, una persona que consume alcohol y simplemente pues cae en estado etílico. Tengo que volver a hablar otra vez más de la ley de Montero, del solo sí es sí, porque en esta... Lo acabamos de hacer nosotros ahora, así que no te preocupes, entra y subraya, que solo puedo aplaudirte. Bueno, pues en el tema de la sumisión química tiene esta ley una importantísima novedad que para mí ha pasado desapercibida completamente. En algún otro programa de la cadena lo he comentado porque no se ha hablado nada de ello y creo que es muy importante. Vamos a recordar en un minuto antes que decía la ley, que dice ahora, aunque ya todo el mundo lo sabe, la ley anterior distinguía entre abuso y agresión sexual, de manera que la agresión pues consistía en tener violencia o intimidación, y el abuso simplemente pues una anulación de la voluntad, bien por sumisión química o por vulnerabilidad química. ¿Qué hizo la ley de solo sí es sí? Pues cargarse del Código Penal el abuso sexual. Todo es agresión sexual y se elimina la violencia o la intimidación como distinción en el tipo. Por poner un ejemplo, ahora agresión sexual es tocar el trasero a una persona, también una agresión con consciencia brutal en un portal, se me ocurre, una sumisión química en una discoteca, por ejemplo, o simplemente una persona que toma copas de más, está etílica y tiene una relación sexual. Todo es agresión sexual. Ahora bien, esto que conceptualmente puede tener un pase, tiene ciertos problemas jurídicos en esta concreta materia de la sumisión. ¿Por qué? Porque, María José, todos sabemos que en España muchas veces se legisla en caliente y se pasa del todo a la nada en cuestiones de segundos sin pensar que hay un término medio. ¿Por qué digo esto? Hombre, porque antes el abuso estaba castigado con una pena de 4 a 10 años. Hablo con acceso carnal. Era una pena elevada, ciertamente, aunque lógicamente no llegaba a las penas por agresión con violencia o intimidación. ¿Qué ocurre? Que ahora es agresión sexual, pero ojo, con modalidad agravada. Por tanto, una sumisión química con agresión ha pasado a tener una pena de 12 a 15 años cuando el tipo normal es de 4 a 12. ¿Qué significa eso? Hombre, que con el Código Penal tenemos que buscar un castigo al delincuente y evidentemente también buscar la prevención del delito. Si nos metemos en la cabeza de un depravado sexual que muchas veces conoce las leyes mejor que nosotros, hombre, si tengo en cuenta que si con sumisión química, si me cogen, me van a meter un máximo de 15 años, a lo mejor me interesa más la modalidad, comillas, al uso con conciencia de la víctima y que finalmente, si me pillan, me metan de 4 a 12 años. Por ello, para terminar, María José, decirte que para mí es un debate muy, muy interesante. Hay que ponerse en clave de agresor y también de víctima, y yo me voy a mojar, María José. Yo no soy mujer, pero si tuviera que elegir entre que me violase conscientemente o con una sumisión química, yo, si tengo que elegir, desde luego, elijo la sumisión química, porque por lo menos no me voy a enterar y además voy a tener una repercusión psicológica mucho
mucho mayor. ¿Qué ocurre? Pues que es mucho más barato hacerlo de la manera consciente, con la voluntad sin anular, que con la voluntad anulada. A mí esto me parece muy peligroso. Estoy seguro que el objetivo del legislador es disminuir ese 30% aproximadamente de violaciones que hay con sumisión química, pero hombre, que ese porcentaje no crezca al de violaciones con conciencia, que es muy peligroso, y al final el tiempo dará que te da razones y ojalá esté equivocado y se disminuyan ambos tipos de violaciones. Qué interesante, como siempre, Jorge Vázquez. Te agradezco muchísimo esta conexión con la huella del crimen. Un saludo y que tengas muy buena noche. Igualmente para todos, muchas gracias. Qué interesante, qué interesante.